Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas y bienvenidos a esta actividad académica organizada por el Departamento de Letras. Hoy nos convoca, hoy nos reúne el interés por la literatura centroamericana. Así es que bienvenidos todos a las jornadas académicas de literatura centroamericana. Inicio agradeciendo primero a las autoridades de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala por permitir y autorizar estas actividades, así como a la dirección del Departamento de Letras por el apoyo constante que da a las jornadas académicas de literatura centroamericana, y también agradezco en sobremanera a los estudiantes del Departamento de Letras que colaboran, trabajan en la organización y realización de estas jornadas académicas de literatura centroamericana. Este año se está realizando del lunes 16 al sábado 21 de octubre y estas jornadas están dedicadas al aniversario de la aparición de dos libros trascendentales en la historia literaria de la región centroamericana. El primero, Poemas de la Izquierda Erótica, de Ana María Rodas, publicado hace 50 años. El segundo, La Ruta de su Evasión, de Yolanda Oreamuno, publicado hace 75 años. Hoy nos reunimos para realizar este panel que se titula Irrupción de las mujeres como sujetos de producción literaria en Centroamérica. En este panel nos acompañarán la maestra Erika Calderón Rojas, la doctora Mónica Alvisures y la licenciada Carla Angélica Natareno Letona. Así que sean todos bienvenidos. Daré paso a la explicación, a la dinámica de esta actividad. Esta actividad está planeada para que las disertantes nos presenten su trabajo. Luego tendremos un espacio de preguntas, así es que a todos los que nos escuchan y observan, por favor, pueden plantear sus preguntas por medio de un enlace que será publicado en el espacio de mensajes de la transmisión en Facebook de esta actividad. Vayan planeando sus preguntas para plantearlas a cada una de las ponentes de este panel. Posteriormente tendremos un espacio para que cada una nos brinde sus conclusiones y de esa manera estaremos dando por finalizado este evento. ¿Sí? Esa será la mecánica, la organización que tenemos para este panel. Iniciaré entonces dando lectura a la hoja académica de nuestra primera disertante. La maestra Erika Calderón Rojas, perdón, es la licenciada Carla Natareno. Ella nos presentará su ponencia que se titula Literatura Femenina y Feminista. Leeré su hoja de vida. En el 2008 obtuvo el título de licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialización en Literatura y Filosofía por la Universidad Rafael Andívar en Guatemala. Trabajó como periodista cultural para el periódico Siglo XXI de 2008 a 2011, donde se desempeñó en las secciones Vida, publicando notas sobre la agenda cultural, entrevistas a artistas y reportajes diariamente. En la revista Face, haciendo artículos sobre novedades en la literatura y música guatemalteca. También la revista Bodas, haciendo notas referente a la elaboración de bodas, y en el suplemento cultural Magazine, donde realizó reportajes, entrevistas, trabajos de investigación sobre el arte y la cultura guatemalteca. En el año 2011 fue coeditora de la revista juvenil Aula, de Prensa Libre. Desde el 2011 ha participado en ponencias sobre Simone de Beauvoir en la Alianza Francesa con sede en Guatemala.
Desde el 2013 ha participado en charlas y presentaciones de libros de César Brañas, escritor guatemalteco, en diversas ediciones de Fieldwork, que es la Feria Internacional del Libro de Guatemala, en centros culturales y en establecimientos educativos. Ha trabajado como gestora cultural en diversos proyectos y se ha especializado en temas de literatura. Actualmente está realizando una investigación y rescate de las publicaciones de César Brañas, que él realizó en el periódico. El Imparcial en el 2019 y 2020 ha dado cátedras en la UNAM. Dio una cátedra de periodismo cultural en la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas. También trabajó en el programa de formación de literatura, en centros de documentación y en la biblioteca de la Fundación País, donde tuvo a cargo la colección de la biblioteca especializada en arte y cultura en el programa artístico y educativo Jueves Libre. Actualmente imparte clases magistrales de literatura de mujeres en el Fondo de Cultura Económica, institución donde también reseña libros. Y también es moderadora del Club de Lectura de la Universidad Francisco Marroquín, correctora de tesis del Departamento de Lingüística de la Universidad de San Carlos de Guatemala y colaboradora en temas culturales del periódico canadiense Orato. La breve hoja académica de la licenciada Carla Natareno, y el espacio es suyo con su ponencia, licenciada. Muchas gracias a los organizadores por la invitación, a las personas que nos están acompañando, y también quiero expresar mi gratitud de poder compartir este espacio con la doctora Mónica Alvisures. Ella me dio clases a mí cuando estudiaba literatura, entonces es un honor poder compartir el espacio con una de mis maestras, ¿verdad? Que sin duda me dejó una gran influencia. Pues en esta oportunidad voy a leer un poco del texto que realicé. Y cuando recibí la invitación, pues de inmediato no pude evitar pensar en que la realización de literatura femenina de mujeres está ligada de alguna manera con el feminismo. Entonces hice un pequeño texto que se los voy a compartir con mucho gusto. Empiezo así. Es imposible hablar de literatura hecha por mujeres sin mencionar el tinte feminista que tiene la intención de tomar una pluma. Recuerdo bien una de las tantas frases conocidas de Pitágoras que dice: hay un principio bueno que ha creado el orden, la luz y el hombre, y un principio malo que ha creado el caos, las tinieblas y la mujer. Esta frase, escrita en un momento muy antiguo de la humanidad, demuestra cómo las mujeres hemos sido consideradas como una fuerza poderosa, pero de connotación negativa. El poder dar vida, entender la naturaleza y de estar relacionadas con la tierra ha provocado que el hombre experimentara cierto recelo, motivando a las mujeres a quitarles la oportunidad de ocupar un espacio en el ámbito intelectual o político y empujándolas al ámbito doméstico. Durante la Edad Media surgió una verdadera campaña de misoginia, y citando a Silvia Federici en Calibán y la bruja, con idea de la cacería de brujas se justifica la violencia hacia las mujeres, convenciendo a la sociedad de ese momento que una mujer que no estaba de acuerdo con seguir los lineamientos sociales como el matrimonio, el convento o incluso la prostitución, una mujer debía ser condenada. El mundo intelectual para las mujeres representaba un peligro no solo por el conocimiento en sí de la mujer, sino porque dedicarse a actividades intelectuales las alejaba de sus obligaciones domésticas y maternales. Es así como la escritura queda en dominio masculino. Aunque esta imposición viene desde hace mucho tiempo atrás, siempre existieron mujeres rebeldes que no estaban dispuestas a atacar la orden y alejarse del oficio de escribir. Podemos mencionar a Safos de Grecia, conocida por su poesía, o incluso a Murasakami, y voy a ver si me sale bien el apellido, porque no hablo japonés, Shibu Kasage, quien hace 1000 años escribió el primer volumen con una estructura de novela. Escondidas tal vez bajo la luz de la luna, que siempre es nuestro cómplice, no quisieron callar. Aunque socialmente les hicieron creer que la escritura les restaba honorabilidad, no había nada más noble que en esa rebeldía para dejar de creer que sus pensamientos carecían de valor o de importancia.
Aunque en la edad moderna la mujer empieza a involucrarse en la educación de los hijos, se le permite solo involucrarse en temas religiosos o de índole moral. Está comprimida como en el corsé que le impusieron justamente para limitar su movilidad. Pero las rebeldes entendieron que alguien tenía que romper esas ataduras. Así van surgiendo las mujeres que descubrieron el poder que les daría apropiarse de lo masculino, y en este caso, en el tema de la escritura. George Sand, que en realidad se llamaba Aurore Lucine Dufin, se paseaba por las calles parisinas vestida de hombre, argumentando que alejarse de esa esencia femenina y estar revestida de hombre la acercaba y se le permitía socialmente tener un acceso al ámbito intelectual. Las mujeres escribieron bajo seudónimos masculinos, denunciando las injusticias de una sociedad que las usaba como una cláusula de un contrato matrimonial, para que las familias y sobre todo los hombres fungieran como tutores morales y económicos, cuando en realidad solo las estaban limitando. Y en este caso, las novelas de George Eliot, otra mujer que utilizó el seudónimo masculino, las hermanas Brontë, o incluso novelas que en apariencia son muy románticas como las de Jane Austen, se retrata una sociedad misógina bajo el velo de la moralidad. No había manera de callar las voces que resonaban desde las cocinas, el campo o desde los matrimonios de conveniencia. No había manera de callar el inmenso malestar de las mujeres que no estaban dispuestas a obedecer. Ahora, hablando de un siglo más cercano, el pasado siglo, nos dejó el legado de muchas mujeres que incursionaron por la poesía, la narrativa, los ensayos, cualquier cantidad de géneros literarios, todos con tinta de mujer. Sin embargo, he notado y he leído testimonios de muchas autoras que siempre son ellas las que dudan de su talento o de su genialidad. Si bien es cierto, al terminar de escribir una obra, tanto hombres como mujeres tienen la duda de su calidad, son ellas las que sufren en mayor grado el síndrome del impostor. Porque si el canon es cierto, ahora las acepta, siempre encontrarán una contraparte masculina para compararlas y reiterar la idea de que no pueden igualar ese talento masculino. Posiblemente la filósofa francesa Simone de Beauvoir explica esta idea de mejor manera con esta frase: hay mujeres que están locas y hay mujeres con talento, pero ninguna de ellas tiene esa locura en el talento que se llama genio. Aún así, las mujeres han abierto una brecha en el mundo literario, no solo escribiendo sobre temas de amor y desamor, de la frustración de vivir en el espacio doméstico. También han abordado temas sociales, políticos e incluso sexuales, desde la novela, el cuento, el periodismo, la poesía y en la actualidad desde la ciencia ficción. Acercándonos al movimiento de mujeres escritoras en América Latina, con el famoso boom literario que se dio en nuestro continente, autoras como Rosario Castellanos, Elida Piñón, Sala Gallardo, Elena Garro, Nelly Campobello, entre otras, han quedado completamente subestimadas. Pareciera que la historia se repite con el reciente movimiento de escritoras latinoamericanas contemporáneas como Valeria Lucelli, Fernanda Melchor, María Fernanda Ampuero, Mariana Torres, María José Cano, entre otras, donde el canon aún no tiene un nombre para este movimiento de mujeres que escriben. Este movimiento de mujeres que escriben han demostrado que tienen un poder en sus historias, sus testimonios y sus respectivos aportes a la literatura. Básicamente hay un conocimiento un poquito invisible en estas mujeres que se ha visualizado no solo en la academia, sino también en las librerías. Ahora bien, si hablamos en el tema de Guatemala, por la manera en que la literatura se estudió o se ordenó por décadas durante el siglo pasado, ¿verdad? Que están las décadas del 10, 20, 30, es hasta 1968, ya en la mitad del siglo, en que aparece una mujer en estos grupos, en nuestra querida Delia Quiñones, galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias en el año 2016. 10 años después, porque es en 1978, doña Ana María Rodas, una de las autoras a quien se le dedican estas jornadas literarias, aparece en el grupo RIN 78. Y ella también ha sido galardonada con el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias. En el caso de Ana María Rodas, no solo hay valentía en escribir en una época donde socialmente las personas estaban completamente reprimidas y censuradas. También hay una transgresión temática al hablar del cuerpo de la mujer, de su erotismo y de su sensualidad. Si en la actualidad la sociedad y la comunidad científica aún cuestionan, censuran o simplemente no tienen interés
en profundizar en el erotismo en la mujer, el trabajo de Ana María Rodas se publicó dejando atrás todo un convencionalismo social. Su impacto ha sido tan fuerte que ha sido una maestra para muchas generaciones de mujeres guatemaltecas, y también a ese grupo pues se ha sumado un importante grupo de académicos que han estudiado su obra. La obra de María Rodas es hoy por hoy un importante legado literario para todos. A manera de conclusión, la historia nos ha demostrado que las mujeres, con el simple hecho de decidir escribir, tienen una manera de reconocimiento personal. Se alejan de las voces que las quieren silenciar. Según Rosario Castellanos, hubo un instante, hubo una decisión, hubo un acto en que la mujer alcanzó conciliar su conducta con sus apetencias más secretas, con sus estructuras más verdaderas, con su última sustancia, y en esa conciliación su existencia se insertó en el punto que le corresponde en el universo, evidenciándose como necesaria y resplandeciendo de sentido y de expresividad y de hermosura. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada Natareno, por esa relación y por esa presentación de autoras tan importantes para la región. Continuaré entonces dando paso a la segunda ponencia, que es la presentación del trabajo que se titula El erotismo en la escritura femenina costarricense, un reto al patriarcado, que está a cargo de la maestra Erika Calderón Rojas. Leeré la hoja académica de la maestra Calderón. Cursó Filología Española y Maestría en Literatura Latinoamericana en la Universidad de Costa Rica. Ha laborado como académica universitaria desde el 2008 en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional, en el Centro de Estudios Generales, en donde labora actualmente. Ha publicado los artículos Ut Pictura Poesis y La exaltación de los sentidos en 3 poemas de Julián de Casal. Otro de sus trabajos es Feminismo y Literatura, análisis de El ascensor de Maurice Echeverría. El otro trabajo, Compasión absoluta, reconstrucción histórica de la Guatemala de los años 80 a través de la mirada femenina, así como distintos materiales educativos para la enseñanza de la comunicación oral y escrita en español. En los últimos años se ha dedicado a la investigación, docencia y capacitación en temas de género, feminismo y literatura. Es la directora académica de la Fundación Leer IBI Costa Rica, enfocada en la difusión de la literatura infantil y juvenil. Actualmente cursa el doctorado en estudios de la sociedad y la cultura de la Universidad de Costa Rica y se encuentra en el proceso de elaboración y revisión de su tesis doctoral. Bienvenida, maestra Erika Calderón. El espacio es suyo. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Quisiera agradecer a todas las personas que están involucradas en este proceso y que fueron quienes me invitaron. ¿Me escuchan? Sí, maestra, perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, como ya les mencionó la licenciada Kina, mi ponencia se titula El erotismo en la escritura femenina costarricense, un reto al patriarcado. Históricamente, ya lo sabemos, la institución ideológica llamada patriarcado ha estipulado los papeles y posibilidades de los seres humanos, de acuerdo con los rasgos biológicos, con el sexo. Las posibilidades más limitadas han sido dictadas para las mujeres, pues se les ha conferido el espacio privado, el silencio, la decencia, el recato. Si bien estas propuestas han sido superadas en muchas sociedades contemporáneas, siguen existiendo resabios del pensamiento hegemónico patriarcal
con respecto al comportamiento femenino en ciertos ámbitos del quehacer humano. La literatura no escapa de estas propuestas, pues en la escritura femenina recaen normas tradicionales de un discurso masculinizado, que silencia e invisibiliza temáticas de ruptura, como el disfrute y empoderamiento del cuerpo femenino. Sí existen estas creaciones y han sido publicadas, claro, pero hay una censura sesgada, donde se silencian, invisibilizan e incluso cuestionan. Históricamente también ha sido un trabajo fuerte de la escritura propuesta por mujeres y principalmente de carácter feminista, el desestructurar dichas limitaciones impuestas por el patriarcado. Tarea iniciada hace más de un siglo por diferentes escritoras en diversas partes del mundo. No obstante, sigue existiendo una resistencia y un silencio alrededor de los textos femeninos vinculados con lo erótico. En Costa Rica hay diversos estudios sobre la literatura femenina erótica, dando inicio con Yolanda Oriamuno y Eunice Odio, autoras ubicadas en la primera mitad del siglo XX. No obstante, además del silencio con respecto al cuerpo y el empoderamiento de la mujer a través del disfrute erótico, se revela una propuesta tradicional del erotismo, vinculada con la heterosexualidad y la pasividad femenina. En contraposición, existen otras formas de escritura y de análisis de lo erótico. Este es el tema que me propongo desarrollar en esta conferencia. Al ser tan amplio, voy a delimitar el estudio a 3 escritoras costarricenses contemporáneas, las cuales siguen una posición muy activa en la actualidad. Anaís Tarú, Arabella Salaverry y Ana Cristina Rossi, en cuyos textos podemos estudiar el erotismo desde diferentes perspectivas. Antes de entrar en el análisis literario, es importante discutir el concepto de erotismo y principalmente por qué es una afrenta al patriarcado. Bien, el erotismo como concepto teórico tiene 3 particularidades desde mi lectura. En primera instancia, sigue siendo incómodo, pues se vincula con temas tabúes en la sociedad, con la corporalidad, el deseo, la sexualidad, fluidos y con actos moralmente censurados. En segundo lugar, se estudia generalmente desde una visión tradicional, como ya mencioné, relacionada con lo heterosexual, el poder masculino y la pasividad femenina. Es decir, se ve a la mujer como el objeto del deseo, pero pocas veces como el sujeto deseante. Y cuando sucede, el deseo se trata de un cuerpo masculino, heterosexual y en términos monogámicos. Es decir, el erotismo ha sido interpretado tradicionalmente como un acto entre 2 sujetos heterosexuales con una relación de dominancia. Por último, el erotismo se lee desde 2 referentes tradicionales, George Bataille y Octavio Paz. Si bien ambos hicieron planteamientos importantes en sus épocas, Bataille en 1957 y Paz en 1993, tienen desde mi lectura una visión hegemónica, pues lo vinculan directamente con el cuerpo y la pulsión masculina. Inclusive hablan en términos violentos sobre el acto erótico, donde las mujeres siempre llevan la desventaja. Si bien no concuerdo por completo con dichos autores, es importante mencionar que separaron los conceptos de reproducción y de erotismo, al plantear que la actividad sexual reproductiva es el fin de las especies sexuadas para la supervivencia del clan, frente al erotismo, que es una actividad psicológica, donde se encuentra placer en el cuerpo, las relaciones sexuales y el desarrollo de los 5 sentidos. Es importante mencionar estos conceptos, pues son las bases fundamentales de las propuestas feministas con respecto al erotismo, de las cuales voy a mencionar 2. En primera instancia, a Shulamit Firestone, quien propone que para asegurar la eliminación de clases sexuales se necesita una revuelta de la clase inferior, las mujeres, y la confiscación del control de la reproducción.
Es indispensable no solo la plena restitución de las mujeres de la propiedad sobre sus cuerpos, sino también la confiscación temporal por parte de ellas del control de la fertilidad humana. En consecuencia, como menciona Claudia Sánchez Reche, la capacidad reproductiva de las mujeres es el origen y la razón de su opresión. Por lo tanto, y siguiendo esta línea de análisis, las relaciones sexuales son relaciones políticas. Esta es una idea central en nuestro estudio, ya que, como hemos anotado, la expresión erótica se manifiesta como independiente de la función de procreación. De modo que el erotismo femenino sería claramente uno de los frentes de resistencia antipatriarcal. En este caso, contra el mandato de maternidad obligatoria como requisito para ser mujer. En segundo lugar, quiero citar a la autora Audre Lorde, quien propone el foco en la marginalidad que reproducen el capitalismo, el racismo, el sexismo y la opresión heteronormativa. En su análisis acerca de la relación entre erotismo y poder, afirma que el erotismo es la fuente de poder de las mujeres y por esta razón el patriarcado nos ha forzado a negarlo, haciendo de este un sentimiento no reconocido. Propongo una cita textual, abro comillas. Lo erótico es un recurso que reside en el interior de todas nosotras, asentado en un plano fundamentalmente femenino y espiritual, y firmemente enraizado en el poder de nuestros sentimientos inexpresados y aún por reconocer. Cada grupo opresor, para perpetuarse en el poder, debe corromper o distorsionar aquellas fuentes de poder dentro de la cultura de los oprimidos, las que pueden proveer la energía del cambio. Para las mujeres, esto ha significado la supresión de lo erótico como fuente de poder e información en nuestras vidas. Cierro comillas. En cambio, el erotismo supone siempre el empoderamiento femenino, la satisfacción y completud. En consecuencia, desde estas dos propuestas teóricas mencionadas, podemos considerar al erotismo, donde la mujer tiene un posicionamiento activo, como una afrenta al patriarcado. En consecuencia, voy a hablar del erotismo en la escritura costarricense con estas tres autoras que planteo. Anais Tarú es una escritora y actriz costarricense, nacida en 1960, quien ha ganado diversos premios a nivel nacional e internacional. Dos son los textos donde la crítica literaria evidencia el erotismo. El poemario La estación de fiebre, de 1982, y la dramaturgia Hombres en escabeche, del 2001. Al respecto, existen estudios donde se analiza la liberación del yo sexual femenino a través de los versos, como los de Jorge Chen, Luz Marina Román y Jorge Bocarena. Sin embargo, mi intención con respecto a la escritura de esta autora va más allá de ese discurso erótico heteronormativo. Para los fines de esta ponencia realizo una lectura del erotismo del cuerpo a través de la maternidad elegida y no como una imposición social de meros fines reproductivos. Aquella donde la mujer cumple su papel biológico y de compromiso con la sociedad, lo que tradicionalmente se conoce como la función para la cual la mujer ha nacido. Sino en contraposición, se evidencia una maternidad como un deseo que pasa por el cuerpo y por el pensamiento crítico. En el poema Ábrete sexo, encontramos una petición o letanía al cuerpo, pidiéndole que deje salir con fluidez y presteza al copo de mieles que habita su vientre, aunque la separación sea dolorosa a nivel emocional. Asimismo, en el poema Despedida, le habla con dulzura al cometa secreto que habita el sótano salino de su carne, pues pronto se separarán, pero ella seguirá siendo su animal materno. Además, en la obra Baby Boom en el Paraíso, narra el parto, en primera instancia de una manera muy jocosa, que rompe toda la estructura, pero también como un momento íntimo entre ella y su bebé, a quien le entrega el corazón para siempre.
De este modo, es posible analizar la maternidad como un deseo específico de ciertas mujeres que se han empoderado de su cuerpo de esa manera y deciden procrear de una forma diferente a la dictada por la sociedad androcéntrica. Se trata de un cuerpo deseante que utiliza la sexualidad como voluntad propia. Por su parte, Arabella Salaberry es una poeta y actriz nacida en 1946. Ella cuenta con una amplia producción literaria y audiovisual. En 2012 lanza la antología poética titulada Erótica, donde propone, abro comillas, es justamente a través de un estar erótico en el mundo que podremos vivir con absoluta plenitud, crecer en la medida en que nuestro cuerpo sea pulso y vehículo para acercarnos a las manifestaciones de la vida. Cierro comillas. En este compendio poético nos muestra un sujeto femenino deseante, que descubre no solo su cuerpo, sino su identidad mediante la piel, el tacto, el recuerdo, el deseo. Se trata de una mujer en un papel sexual activo, consigo misma, con su cuerpo. Sí se menciona a otro sujeto, pero a través del recuerdo y el deseo. Por lo tanto, no se trata de un encuentro sexual físico, ni de una hembra que se entrega pasivamente. Por el contrario, se evidencia un empoderamiento erótico del cuerpo femenino a través de la palabra, la evocación y el sentir a través de todo el cuerpo, rompiéndose así los estamentos del erotismo heteronormativo y las represiones patriarcales sobre el cuerpo femenino. En última instancia, menciono a la escritora Ana Cristina Rossi, nacida en 1952, cuya trayectoria literaria es muy amplia y ha sido galardonada dentro y fuera de Costa Rica. Esta autora se caracteriza por la ruptura, una postura muy crítica y de rebeldía, tanto en la temática, muy vinculada con la realidad nacional, como con el posicionamiento de sus personajes, que son siempre fuertes y contestatarios. En 2019, Alfaguara publica la novela Tocar a Diana. Es un texto polémico desde diversas perspectivas, pues denuncia situaciones históricas y familiares ocultas de la historia oficial costarricense y propone abiertamente a un personaje femenino con lo que se catalogaría desde la psicología como un comportamiento sexual compulsivo, lo cual había estado silenciado en la literatura costarricense, pues normativamente son los hombres quienes desean y las mujeres quienes provocan. Diana es una joven mujer de una familia de abolengo y tradición muy conservadora. Ella rompe todas las reglas, por ende la consideran psicológicamente enferma y es apartada del núcleo familiar. De entrada encontramos en la novela una entrevista con el psicoanalista, donde Diana propone, abro comillas, sí, uno de ellos me gusta, pero quiero hacer el amor con los tres, ¿me comprende? Entregarme a los tres, mostrarme, ofrecerme desnuda y que ellos me besen, sobre todo entre las piernas. Sí, que me abran las piernas y me miren, me admiren, que me acaricien despacio y con paciencia todo el cuerpo, que me metan la lengua caliente en el sexo y me chupen y me lleven al orgasmo y que después me penetren, primero el que me gusta y después los otros dos. Cierro comillas. En este caso se trata de una relación heterosexual, pero no monogámica, sino entre 4 sujetos, 3 masculinos y 1 femenino. Y es ella quien desea, quien propone y anhela el encuentro sexual con, valga aclarar, sus compañeros de trabajo. De esta forma se invierten los roles patriarcales, pues el sujeto femenino se comporta de una forma poco tradicional, no solo desde los estamentos sociales anquilosados, sino desde una ruptura de tabúes que imperan en el inconsciente social y en la literatura costarricense. A lo largo del texto se muestran varios encuentros y deseos sexuales orgiásticos de Diana. Por lo tanto, no es de extrañar el silencio que impera alrededor de esta novela. A pesar de haber sido publicada hace 4 años, solamente hay un artículo desde una mirada psicoanalítica y un par de comentarios de lectura.
Como consideraciones finales, propongo que el erotismo en la escritura femenina va más allá de imágenes y narraciones sobre el acto sexual desde una perspectiva heteronormativa y monogámica, donde el hombre lleva el papel activo y la mujer uno pasivo de entrega natural. Por el contrario, se trata de un acto contestatario al patriarcado, donde un sujeto femenino se empodera de su cuerpo y de su pensamiento crítico. Por ende, desea, propone, actúa y genera, sin necesidad incluso de un segundo o único sujeto masculino. Las tres autoras citadas plantean formas o miradas diferentes de empoderamiento del cuerpo erótico. Istarú por medio de la maternidad deseada, no como mero acto social y biológico de reproducción de la especie. Salaberry a través del descubrimiento del cuerpo, el deseo y la identidad femenina, en soledad o en compañía de otro sujeto, pero que no siempre conlleva un acto sexual, sino erótico de autorreconocimiento íntimo. Y Rossi al plantear un tema socialmente tabú, el deseo compulsivo sexual de una mujer, invirtiendo los papeles tradicionales del patriarcado y de la escritura costarricense. En consecuencia, el autoaprendizaje del cuerpo y el disfrute propio es una actividad erótica por excelencia, especialmente si ha sido vedada por las diferentes instituciones del poder, el patriarcado, las religiones, la sociedad, la moralidad, etc. Al escribir sobre el cuerpo propio desde una voz propia, se genera un empoderamiento femenino que espanta al patriarcado, pues lo cuestiona. En conclusión, se deja de ver al cuerpo femenino como un mero objeto del placer masculino y pasa a ser un sujeto de cuestionamiento hacia la sociedad patriarcal. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Calderón, por este acercamiento al erotismo como una forma contestataria al patriarcado. Qué interesante lectura y he tomado nota de las autoras. Muchas gracias, maestra. Vamos a dar paso entonces a la siguiente ponencia. La siguiente ponencia está a cargo de la doctora Mónica Alvisures y se titula Acercamientos teóricos sobre las escrituras de mujeres en Centroamérica. Me daré entonces el espacio para presentar a la doctora Alvisures. Mónica Alvisures Gil es abogada por oficio y es licenciada en letras por la Universidad de San Carlos de Guatemala y es doctora en literatura latinoamericana por la Universidad de Tulane. Vive en la ciudad de Hamburgo desde hace varios años, en donde está dedicada a la docencia. En el campo de la crítica cultural tiene varias publicaciones, entre las que destacan su libro Modernidades Extremas, Textos y Prácticas Literarias en América Latina. Este es del año 2016. En el campo literario ha publicado un poemario que se titula Sola, de 2002, pero tiene varios poemas que aparecen en varias antologías. Tiene algunas publicaciones en antologías, varias, y tiene publicadas 2 novelas. La primera de ellas se titula Ita, así se llama la novela Ita, que es la novela finalista del certamen BAN de letras del 2017. Y esta novela fue publicada en el 2018. La novela se llama Ita. Y tenemos su última novela que se titula La Letrada. Esta fue la novela ganadora de la Bienal Guatemalteca de Novela Terrena del año 2022. Su libro ha sido publicado este año. La novela se titula La Letrada. La doctora Mónica Alvisures Gil tiene también interesantes estudios sobre las mujeres
centroamericanas como escritoras, como autoras, dispersas en todo el mundo. Así que tenemos hoy a la doctora Alvisures, quien va a presentar su ponencia, Acercamientos teóricos sobre las escrituras de mujeres en Centroamérica. Es suyo el espacio, doctora. Muchas gracias, Lilian, por la introducción. Gracias a los organizadores de estas jornadas que, tomando en cuenta la situación del país, creo que son refugios para pensar la literatura y la cultura. Muy contenta de compartir también este espacio con Carla, y como ella dijo, pues sí, fui su profesora. Eso quiere decir que ya hay años de por medio, y por eso hoy decidí que no iba a ser una ponencia como tal, sino iba a compartir una serie de reflexiones basadas en mis propias investigaciones y experiencias sobre cómo ir teniendo algunos acercamientos productivos para poder lograr lo que es el objetivo de la mesa, considerar a las sujetas de una producción literaria. Es decir, el tener a una autoría femenina implica siempre un marco crítico, un marco teórico, y entonces a mí me interesa cómo a través de diferentes acercamientos podemos llegar a estudiar historiográficamente y literariamente estas sujetas de producción literaria. Entonces yo he preparado una breve intervención con el PowerPoint. Voy a dar vuelta a la pantalla. ¿Se ve? ¿Sí? Sí, se ve. Se ve muy bien. Muy bien, sonar. Sobre el título de la intervención, Acercamientos teóricos sobre las escrituras de mujeres en Centroamérica. Entonces, quizá yo parto de creo yo, libro fundacional para entender lo que a mí me interesa, que son las escritoras y las intelectuales. Y ese libro de Ángel Rama, La ciudad letrada, que aunque ya tiene varios años, creo que sigue siendo vigente para entender una visión de Hispanoamérica basada en el poder de la letra, el poder de escribir y el poder de leer, que fue fundamental para ocupar unas posiciones de privilegio en la sociedad colonial y luego en el siglo XIX. Entonces, en ese libro, Rama hace una reflexión sobre la modernidad, la modernización, esa dicotomía entre lo oral y lo escrito, esas figuras letradas que tienen un poder en estas sociedades, pero el libro, al final, no hay mujeres. Parecía que en esta ciudad letrada que viene desde la colonia y que alcanza el libro de Rama todavía el siglo XX, no hay una reflexión propia sobre las condiciones de escritura de las mujeres, sobre estas sujetas de producción literaria y cómo intervinieron también estas mujeres en la construcción de una modernización y de una modernidad en Hispanoamérica. Entonces yo creo que en los últimos 30 años, creo yo, ha habido dos reflexiones que a mí me parecen muy importantes para poder captar estas subjetividades y estas autorías femeninas. Uno es, creo yo, el trabajo de Rolena Adorno, que sostuvo cómo esas sociedades coloniales tenían un carácter polivocal y había una variedad de discursos ideológicos, es decir, ahí estaban también las mujeres. Y pongo un ejemplo con alguien que yo he trabajado bastante, que es Teresa de Aycinena, que es una monja que vive esa transición de la sociedad colonial a la independencia y que a través de autodocumentos, en el caso de ella a través de un diario, se puede ir construyendo esa subjetividad de una mujer religiosa que trata de intervenir en la vida pública a través de estrategias del cuerpo y de la escritura desde el convento. Entonces a mí me parece que los autodocumentos, diarios, biografías, autobiografías son muy productivos o pueden ser muy productivos para poder estudiar esas subjetividades en la historia de la literatura. Un libro reciente que a mí me interesa mucho es Alone at the Altar, Single Woman and Devotion in Guatemala, de 1670 a 1870, porque se plantea aquí ya no esas mujeres de la élite, como en el caso de Teresa de Aycinena, que es miembro de la familia Aycinena, sino mujeres que son trabajadoras, que son solas durante esta época, digamos, todavía colonial e independiente, y que a través de unas alianzas con sacerdotes y con la religión pueden tener cierta
autonomía en una sociedad que las presionaba a estar casadas y tener hijos, un poco lo que han abordado las ponencias anteriores. Entonces, a través de testamentos, diarios o autobiografías, creo que se puede construir esa subjetividad lejana en la historia. Y luego también a una aseveración que a mí me parece fundamental, aunque también es de los años 80, en este texto, creo yo, tan importante, Las tretas del débil, ¿no? Ese congreso que hubo en Puerto Rico en 1984. Me parece importante Josefina Ludmer cuando dice que hay que ejercer prácticas de lectura que tomen en cuenta las redes de poder desde las que escribían las mujeres. Es decir, que quizá la invisibilidad que existió durante mucho tiempo fue una ceguera para ver esas prácticas de lectura que podían encontrar voces de mujeres, quizá no en forma aparente y en determinados momentos lecturas un poco, quizá no tan agudas en entender esas subjetividades literarias. Entonces esa red de poder, que es mucho la influencia de Foucault, ¿verdad? De establecer una sociedad donde hay diferentes puntos donde se ejerce el poder, no solo uno, ver cómo las mujeres responden a esas prácticas a través de sus textos. En el caso personal, a mí me han interesado mucho los relatos de viaje, que son otra forma, sobre todo en el siglo XIX, de mujeres que pueden salir, por supuesto, siempre hay un privilegio económico, pero que a través de esos relatos de viaje están enfrentando unas nuevas versiones de lo moderno, de lo local, a las propias. Entonces, por ejemplo, en mi caso me ha interesado siempre mucho María Cruz, con sus cartas de la India, que escribe desde la India, y creo que textos como el de Maryse Pratt, Ojos Imperiales, Literatura de Viaje y Transculturación, y otros como Vanessa Miseres, etcétera, pueden, creo yo, enfocar mucho esa capacidad del extrañamiento fuera de la tierra que hace cuestionarse a estas autoras sobre sus propias costumbres, sobre sus propios patrones de vida, e imaginar otras formas de ser y de ser modernas o de rechazar determinadas modelos de vida y encontrar otras formas heterodoxas de existencia, como en el caso de María Cruz, la teosofía, ¿no? Entonces yo creo que es aquella ausencia que hubo en aquel libro fundacional del Rama se llena a través del estudio de textos diversos que nos ayudan a ver en esa sociedad letrada las mujeres cómo escribían. Y quiero referirme a un libro que ahora cumple 10 años, que escribí con la colega Alexandra Ortiz Wallner, que se tituló Poéticas y Políticas de Género, y que quería retomar en esta charla, porque en ese libro planteamos con Alexandra que era necesario hacer un estado de la cuestión de la literatura, las artes visuales y el género, y nos importaba, y creo que así lo ha demostrado en los últimos 10 años, la necesidad de considerar el género como un eje transversal y también interseccional en los estudios de las subjetividades centroamericanas frente a una norma masculina patriarcal. Es decir, que nosotros creíamos en ese momento que era importante las reflexiones que se habían hecho sobre la interseccionalidad, es decir, cuando hay diferentes sistemas de poder que se traslapan, como puede ser lo étnico, puede ser lo religioso, puede ser también la clase social, y cómo a través de la lectura de todos esos sistemas de poder también se puede lograr, creo yo, una lectura interesante de textos, no solo, y aquí queríamos despegar nosotros la idea solo del género a lo femenino, sino el género como algo también orientado a diferentes identidades y a las masculinidades, ¿verdad? Y viendo para atrás, creo que este es un camino interesante para abordar estas escrituras de mujeres. Y luego también creímos que era importante integrar al estudio de estas escrituras el giro afectivo, ¿no? Este giro afectivo que ha tenido tanta importancia a principios del siglo XXI, porque si las mujeres tradicionalmente han estado ligadas a la esfera doméstica, al cuidado de los hijos o de la familia, al lado sentimental, ¿no? Esa sentimentalidad que se adjudica a las mujeres, es interesante ese giro afectivo aplicarlo al estudio de los textos para poder tener otras lecturas sobre la compasión, la ira, la sororidad, etcétera, ¿no? Entonces, creo yo que otro acercamiento teórico importante es el giro afectivo
y la interseccionalidad. Bien, entonces, perdón, voy a regresar. Entonces, con base en este planteamiento que tuvimos con Alexandra, luego yo participé en un dossier con Tania Plaites que se tituló Mujeres Centroamericanas, Autorías y Escrituras Dispersas en lo Global de 1890 a 1980. Y nosotros lo que pretendimos hacer en una introducción bastante larga en ese dossier fue empezar a rebatir la idea en la escritura literaria, en la historia, no tanto en lo contemporáneo, sino en una mirada retrospectiva, que la autora como tal no es una autora irrepetible, es decir, como que es una mujer entre toda una historia literaria dominada por voces masculinas, sino que a través de una investigación histórica, nosotras pensamos que no, que hay un canon, hay una historia, hay un campo literario donde hay una gran cantidad de mujeres que están escribiendo. Y algo que tanto en el libro de Alexandra como en este dossier nos importaba mucho era la mirada centroamericana. Es decir, yo habría que revisar en las universidades de Centroamérica, creo que esto lo dijo María Carmen Pérez en otra intervención, qué currículums enfatizan en la literatura centroamericana, ¿verdad? Y aunque es importante en la literatura nacional, obviamente, también nos parece importante, creo yo, considerar a Centroamérica como una región y las distintas conexiones que hay entre diferentes naciones e incluso fuera. Entonces, creo yo que un enfoque productivo es no quedarnos solo en el enfoque nacional, sino tratar de vincular a Centroamérica. Y en eso nos parece importante mencionar, cuando decimos escrituras dispersas, la relación que existió entre el pensamiento de las escrituras mujeres y el movimiento. Es decir, Centroamérica es una región de paso geográficamente y ha tenido procesos de migración, aunque ahora creo yo que se visibilizan más por la crisis migratoria que enfrentamos de 2014, pero el proceso migratorio ha sido un proceso antiguo, ¿verdad? Entonces, nos parece que la migración, el exilio, como fue el exilio guatemalteco después de la revolución, la contrarrevolución, perdón, de 1954 en México, por ejemplo, o las estancias profesionales, simplemente autoras que decidieron irse, como el caso de Eunice Odio, irse de Costa Rica, o Yolanda Oramuno también, ya que estamos también hablando de su obra, o la diáspora también en Estados Unidos. Entonces, nosotros creemos que un acercamiento teórico importante es considerar el movimiento, es decir, las mujeres que se mueven a través de fronteras geográficas y simbólicas también. Y para eso nos interesó también considerar el proceso de profesionalización de las escritoras centroamericanas en un lugar tan periférico como Centroamérica, donde hay instituciones culturales bastante limitadas, por ejemplo, para publicar. Yo creo que todas aquí sabemos lo difícil que es acceder al mercado editorial. Entonces, nos interesaba también estudiar ese proceso de profesionalización tanto dentro como fuera de Centroamérica, quiénes fueron traducidas, cómo actuaron como traductoras, por ejemplo, el caso, en el caso de Salvador, El Salvador Consuelo Suncín, ¿no? Que escribió en francés, o la misma María Cruz que escribió en francés. Es decir, cómo a través de una serie de estrategias estas mujeres realmente están viviendo en plenitud una experiencia global de la cultura centroamericana, no renunciando a su identidad, sino problematizándola, cuestionándola y fundando nuevas identidades. Entonces, digamos que desde el eje del género transversal, desde la consideración del movimiento en Centroamérica, a mí me parece que algunos acercamientos que son interesantes es ese enfoque centroamericano y global. Pongo un ejemplo de alguien que estoy estudiando yo ahora, que es Magdalena Spínola, una escritora que nace a principios del siglo XX y muere en los años 70, y cómo ella tiene que salir durante la dictadura de Manuel Estrada Cabrera porque su esposo Efraín Aguilar está amenazado, va a Nicaragua. En Nicaragua trabaja con la revista La Mujer Nicaragüense de María Josefa Toledo de Aguerri, luego regresa a Guatemala y toda esa obra que queda en Nicaragua está como despegada de su identidad y de sus obras, ¿verdad? Entonces, de nuevo,
no, es lo importante de seguir estos movimientos a través de Centroamérica o fuera de Centroamérica para poder codificar y entender mejor integralmente esas autorías femeninas. O en el caso de lo global también, ¿verdad? Hay tantos ejemplos de mujeres que estuvieron moviéndose transatlánticamente o hacia distintos países de Hispanoamérica. Luego, creo yo que es algo que pues se ha trabajado en las mujeres hispanoamericanas y más allá de las mujeres hispanoamericanas es establecer redes horizontales que sostuvieron autorías de mujeres frente a las instituciones e incluso fuera de las fronteras nacionales. Por un lado, desde la visión del siglo XIX, incluso hasta hoy, claro, con diferencias obvias, digamos, el acceso de las mujeres a las instituciones ha sido más difícil. Entonces, una forma de establecer sus subjetividades, sus preocupaciones, sus intereses, sus reflexiones, es ir estableciendo las redes que había entre estas mujeres fuera de esas instituciones a las cuales les costaba entrar, ¿verdad? Entonces, es interesante ver, por ejemplo, las redes que hay en la primera mitad del siglo XX entre diferentes mujeres. E incluso, por ejemplo, Ana Pelufo habla que a veces entre esas rivalidades que hay también en el campo literario nacional, el establecer estas redes más allá de las fronteras ayudaba a un trabajo colaborativo que quizá in situ no se podía lograr. Y también los flujos afectivos que hay, los conflictos también de estas mujeres. También es importante, creo yo, considerar el espacio privado de las mujeres como un lugar de trabajo y de intercambios e interlocuciones. Porque el acceso al trabajo va a ser más tardío, al trabajo fuera de casa, y muchas desde las tertulias literarias del siglo XIX hasta proyectos literarios en el siglo XX se van a gestar en esos espacios privados. En las casas, a veces como centros incluso de edición, ¿no? En esos espacios privados. Entonces, para las mujeres esas fronteras entre el ámbito privado y público típicas de la modernización no funcionan tan claras, son más porosas. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta al estudiar estas obras. Y también en el caso centroamericano, porque hay escasos escenarios de sociabilidad, ¿verdad? Como por ejemplo la vida cultural en los años primeros del siglo XX, pues en cuanto a librerías, cafés, instituciones de diversa índole son más limitadas, entonces eso determina también que se potencia el trabajo privado en la casa. Yo menciono, por ejemplo, a alguien que ahora estoy trabajando, a la Aide Fopa, en México, ¿no? Que su casa fue un lugar de trabajo para hacer la revista FEM, esa revista pionera del feminismo, que aglutinó a pensadoras de todo el continente. Entonces, como el consejo editorial se reunía en la casa de Alaide, y a partir de ahí fue que se logró crear una estructura de trabajo. Luego también creo que es interesante emplear categorías que exceden los binarismos, como los queer studies, para entender mejor vías y textos. Es decir, a mí me interesa mucho y creo que puede ser muy, muy productivo en Centroamérica los estudios de Claudia Cabello Hart sobre los archivos queer en Hispanoamérica. Es decir, quizá vidas, trayectorias vitales, relaciones públicas y privadas y textos que podrían entenderse mejor desde entender que algunas mujeres vivieron en otras temporalidades, que desplegaron formas de vidas extrañas para su momento, que desafiaban los cánones patriarcales del momento, y tal vez estudiar en esa forma su poesía, ¿verdad? No ir a un querer averiguar como lo íntimo de la vida privada para determinar un proyecto literario, pero sí examinar que hay comportamientos excéntricos que se salen de esos binarismos, de la norma, y que dan mejor cuenta de esa variedad de subjetividades en Centroamérica. Creo yo que eso puede abrir también puertas a visibilizar otras subjetividades. Y claro, creo que me parece importante las revistas como unos espacios, mi mirada como
más me he centrado no en lo contemporáneo, sino en el siglo XIX y principios del siglo XX. También las revistas creo yo que son importantes, las revistas como proyectos de mujeres como nosotras de Luz Valle en los años 30, donde publicaron todas las mujeres de Centroamérica, ver cómo a través de esas revistas, dado el escaso acceso al libro, ¿no? Y a veces la violencia contra la autoría femenina, porque recordemos que muchas veces hasta no se aceptó que mujeres podrían escribir determinados textos, como pasó con Elisa Hall en Semilla de Mostaza en los años 30. Entonces, las revistas son también un refugio colaborativo para plantear proyectos editoriales que no encuentran quizá cabida en el típico libro. Me parece que Nosotras es un buen ejemplo, y los estudios de Eric Finzer sobre la poetisa chic, ¿no? Que aparentemente es una poetisa no politizada, pero en el fondo está siendo muy política, no obstante que la revista se publicaba durante la dictadura wikista. Y luego creo que me parece importante integrar análisis de imágenes a las autorrepresentaciones de las mujeres, es decir, que a través de sus propias performances, digamos, a través de sus propias actuaciones, autorrepresentaciones, imágenes que ellas mismas publicaron o que se publicaron de ellas, se puede también integrar al texto esas imágenes. Y desde Guatemala yo pienso que un campo riquísimo es Luz Méndez de la Vega, por ejemplo. Creo yo que todas sus autorrepresentaciones son provocativas de creo yo, de una intelectual feminista que abarcó tantos campos y que sentó una autoridad en un mundo masculino de ese momento, no solo a través de sus textos, sino a través de su autorrepresentación en la ciudad letrada guatemalteca. Entonces, eso es lo que yo había pensado para esta actividad, reflexionar sobre estos acercamientos teóricos a la literatura centroamericana, las conexiones que pueden establecerse entre diferentes autoras, los distintos movimientos y trayectorias geográficas y geopolíticas que llevan a cabo, y también, por supuesto, los trabajos en común que llevaron a cabo en determinados momentos de la historia del siglo XX, tomando en cuenta que la historia accidentada de Centroamérica obligó muchas veces a desplazarse. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alvisures, por tan abundante documentación para abordar la autoría femenina desde un muy amplio marco teórico, recursos metodológicos, plantearnos problemas de investigación para abordar la autoría femenina. Muchas gracias, doctora. Voy a dar paso a las preguntas y voy a agradecer que la audiencia nos está enviando varias preguntas, así que por respeto y agradecimiento a nuestra audiencia, voy a dar paso a las preguntas que ellos han planteado. La primera de ellas es para la licenciada Carla Natareno. Si gustan, activa gracias. La pregunta dice, ¿es posible en la región centroamericana aún hablar del síndrome del impostor en la escritura de mujeres? ¿Es posible en la región centroamericana aún hablar del síndrome del impostor en la escritura de mujeres? Esa es la pregunta que nos han mandado y es para usted, licenciada Natareno. Muchas gracias. Pues yo creo que no es una cuestión regional, me atrevo a decir, creo que es una cuestión general. Hace poco pude entrevistar a otra escritora muy querida de Guatemala, Gloria Hernández, y justamente hablábamos de este tema, ¿verdad? De cómo la inseguridad al momento de no solo de finalizar la obra, sino de publicar. Entonces, yo creo que hay muchos aspectos que contribuyen a que las mujeres sintamos o sientan a la hora de publicar estas inseguridades. Yo creo que sí, que es válido. Yo no creo que solo sea en la región centroamericana. Yo me atrevo a decir que es un síndrome global de las mujeres, porque cuando
Por ejemplo, yo que he estudiado tanto a Simone de Beauvoir, que si bien es cierto, ya es una escritora eh, que ya murió, en sus memorias, a pesar de que ella tiene esta imagen de esta filósofa, esta intelectual de izquierda, con este compromiso tan grande, nunca se sintió a la altura de su pareja intelectual, de Sartre, ¿no? Ella reconocía que Sartre había creado este sistema filosófico que conocemos como el existencialismo, pero ella ni siquiera en estas memorias se reconocía a ella misma como filósofa, porque ella decía, yo no creía, no hice ningún sistema, no he inventado nada como Sartre. Entonces, creo que siempre va a haber inseguridad de parte de nosotras, pero como dijeron aquí las compañeras, hay muchos factores dentro del patriarcado, de estas sociedades que contribuyen, ¿no? Eh, si antes nuestras obligaciones eran domésticas, yo siento que ahora las demandas también van muy atadas a esta imagen de estas mujeres, para mí también irreales, ¿no? Que siempre están delgadas, seductoras, nunca se enamoran, nunca lloran, toman licuados. Es muy difícil, es casi real llenar esa expectativa. Y encima de todas estas demandas, eh, ser madres, ser esposas. Entonces, eh, creo que es muy común en realidad. Muchas gracias, licenciada Natareno. Y plantearé la segunda pregunta para la maestra Calderón. La pregunta dice, ¿aún se puede o debe pensar la literatura escrita por mujeres diferenciadas según particulares géneros literarios? Yo creo que esta pregunta viene muy relacionada a que antes nosotras las mujeres escribíamos solo poesía amorosa, ¿verdad? Y luego continúa la pregunta, ¿o ya se puede hablar del rompimiento de los límites entre las escrituras de mujeres y hombres? Por favor, maestra Calderón. Gracias. Yo creo que nunca han existido de una forma tan rotunda estos límites. Las mujeres siempre han roto en la escritura, como en todos los otros campos, las barreras que el patriarcado ha impuesto. Sí hubo épocas en las que de una forma más fuerte las mujeres publicaban ciertos géneros o se acercaban a ciertos géneros porque eran los permitidos, como mencionó ya la doctora Alvisures en algún momento, ¿verdad? Esta producción era mucho más amplia en ciertos momentos. Pero en la época contemporánea, no, las mujeres no podemos decir que solo escriban ciertos géneros o ciertas formas. Lo que sí es muy evidente es una forma de escritura diferente, diría yo, desde mis propios estudios y a partir de lo que he escuchado de la ponencia de mis compañeras, es una forma de escritura diferente, porque siempre hay un reto a esa imposición que históricamente se ha impuesto sobre el cuerpo, sobre la ideología, sobre la palabra, sobre la capacidad. Entonces, no es específicamente un género, no es específicamente una voz, es que las mujeres estamos en todos los campos y siempre rompiendo esas estructuras tradicionales impuestas. Muchas gracias, maestra Calderón. Y hay una pregunta también para la doctora Alvisures. Preguntan, ¿qué otras mujeres han sufrido invisibilidad? ¿Qué otras mujeres que han sufrido invisibilidad pueden señalarse como parte integral de esa ciudad letrada? ¿Qué otras mujeres han sufrido invisibilidad y que podrían integrar esta ciudad letrada? Bueno, yo creo que sería muy detenida la respuesta, pero bueno, yo creo que hay diferentes tipos de invisibilidad. Por ejemplo, vuelvo a este ejemplo de Alaí de Fopa, que no obstante que su nombre suena, su obra es poco conocida, es decir, su obra como feminista, su obra como directora de radio, su obra como crítica de arte, su obra como traductora al italiano. Es decir, puede conocerse de repente un nombre, pero su obra no está articulada como tal, ¿verdad? Entonces sería un ejemplo para mí de invisibilidad. Luego, pues yo creo que
autoras como Angelina Cuña, ¿verdad? Que son nombres olvidados, que no han sido reeditados y que uno los puede consultar en una historiografía como un nombre, pero también qué es lo que me está pasando ahorita, por ejemplo, con Magdalena Spínola. Por ejemplo, yo no sabía que ella fue a Chile y escribió una crónica sobre Gabriela Mistral, por ejemplo. Entonces, son sorpresas, creo yo, de esa invisibilidad en cuanto hay nombres, pero no hay una codificación editorial, por un lado, y por otro, no hay un estudio que tome en cuenta esas diferentes identidades como tal. Y luego yo menciono a Isabel de los Ángeles Ruano, era una gran poeta también guatemalteca, y yo creo que podría comprenderse mejor desde otros enfoques también de su vida excéntrica, provocativa, distanciada, y eso creo yo que es también una forma de invisibilidad, de solo de pronto considerarla como alguien que está fuera, pero ¿qué nos quiere decir con ese estar fuera de la sociedad, con esa práctica de vida? Entonces, también hay invisibilidad en cuanto a no entendimiento de todas las aristas. O, por ejemplo, creo yo también en el caso de escritoras lejanas, Consuelo Suncí, más se menciona como la rosa de Antoine de Saint-Exupéry y que fue la inspiración del Principito, pero bueno, ella tiene un texto sobre Marsella en la segunda, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, no es una crónica de una extranjera salvadoreña que ve su perspectiva en ese momento tan importante de la historia, y creo que eso es desconocido. Entonces son muchos los ejemplos, creo yo, que muchas veces se tiene un dato, un nombre, pero que no hay, creo yo, esa visibilidad de toda la obra producida en Centroamérica, por ejemplo. Muy bien, muchas gracias a nuestras tres ponentes por la disposición y la visión tan amplia para responder estas preguntas lanzadas por nuestra audiencia. Y voy a dar entonces paso al espacio de las conclusiones. En este momento damos unos minutos a cada una de ustedes para que puedan brindarnos sus conclusiones sobre el tema abordado en este panel. Serán 5 minutos para cada una de ustedes en el mismo orden en el que fueron presentando sus ponencias, ¿sí? Empezaría la licenciada Natareno, luego la maestra Calderón y cerraría este espacio de conclusiones la doctora Alvisures. Por favor. 2 años de pandemia y se me había olvidado casi encender el micro. Pues miren, yo escuchando a mis compañeras también, creo que hay muchos temas que hablar en cuanto a literatura feminista, y creo que es casi imposible pensar que no hay un sesgo machista en cuanto a la producción de mujeres. Yo creo que también que nuestro deber como amantes de la literatura o como gestoras es justamente participar en estos espacios, ¿verdad? Hablando de estas literaturas, de estas escritoras, y no desde una visión de victimizarlas porque fueron silenciadas, sino más bien en este ejercicio de reivindicarlas y de que también nos merecemos leer a estas mujeres, porque por lo general nuestra literatura, incluso nuestras propias bibliotecas, hay muchos, y me atrevo a decir que la mayoría son autores hombres, que está bien que los sigamos leyendo, pero es muy importante que empecemos a leer también y a conocer muchas mujeres autoras. En el caso de Guatemala, creo que es una cantidad increíble de autores que están sumergidos ya en el olvido, ¿verdad? Y creo que las universidades, Mónica decía, perdón, la doctora decía el tema de las revistas. Yo apunté aquí también como el tema de estos talleres que se pueden dar. Si bien es cierto, no todas escribimos y no todas vamos a publicar, creo que reconocer el legado que nos han dejado las autoras. Y yo creo que también aquí enfrentamos un problema de país, porque no hay realmente un interés en investigar
autores y autoras, ¿verdad? Yo me he especializado también en César Brañas y he visto un muy poco interés de parte de las autoridades de rescatar a este autor, igual, ¿verdad? Que hizo un aporte a la historia de literatura y del periodismo de este país. Hay un abandono en el tema de la investigación. Sin embargo, sí hay esfuerzos, ¿verdad? Sería también mentir. Por ejemplo, esta investigación que se hizo sobre Sor Juana Maldonado, que es una cosa maravillosa, pero el problema también es que está limitado a este círculo académico, que si no visitamos las universidades o no visitamos ciertos círculos donde tenemos el privilegio de acudir, las personas no tienen acceso a esa educación. Entonces creo que aquí hay un problema de país muy serio, de ese desinterés de fomentar no solo la literatura de mujeres, sino literatura en general, y obviamente las de mujeres pues a ver rezagada, porque en la historia de nuestra literatura los nombres que sobresalen son los de los hombres. Yo les decía en mi intervención, ¿no? Que la literatura guatemalteca se clasificó por décadas y es más allá de la mitad del siglo en que empiezan a aparecer dentro de estos grupos reconocidos las mujeres. Entonces, creo que tiene que haber un compromiso que ojalá viniera del Estado en ese interés de darnos a conocer a estas autoras, ¿verdad? También, por ejemplo, el caso de María Cruz, con esas crónicas maravillosas de viaje, que, digamos, en la contraparte que todos sabemos de Gómez Carrillo, y no estoy demeritando su trabajo, por supuesto que es importante que esté en nuestra literatura, pero ¿qué pasa con estas mujeres, no? Yo que he estudiado el imparcial por César Brañas, hay una cantidad de mujeres que empezaron también su carrera literaria desde el periodismo. O sea, el imparcial también creo que era un espacio muy importante donde las personas podían encontrar ahí un aval y que los dioses César Brañas. Entonces creo que hay un compromiso que, insisto, viniera del Estado en tener realmente un interés en que conozcamos nuestra literatura, y sobre todo las mujeres, las niñas, ¿verdad? Que tengamos heroínas a quien admirar, a quien seguir, que creo que ese también es un vacío que hay en la infancia y en la juventud, sobre todo para las niñas, ¿verdad? Porque, pues, insisto, los nombres que sobresalen son los masculinos. También hay un compromiso en nosotras mismas, desde nuestros espacios, crear estos momentos, ¿no? Los talleres, hablar de estas mujeres, recomendarlas. Yo creo que hay también una conexión, no me acuerdo si fue Erika la que habló de estas redes, ¿no? De esta conexión de mujeres, que creo que es muy importante que nos veamos como estas cómplices y poder compartir la literatura y tener realmente el deseo de poder darlas a conocer. Yo quisiera, después de terminar con el trabajo de Brañas, rescatar lo que también hizo Isabel de Los Ángeles Ruano en el periodismo, porque ella empezó en el periodismo entero Centroamérica, también en el imparcial. Entonces, ojalá se pueda dar el espacio y el momento, ¿verdad? Para rescatar, porque creo que es una manera de sacarlos del olvido, y creo que ese es un compromiso que todos los que estamos involucrados en este espacio tenemos. Entonces, creo que fomentar también la investigación, ¿verdad? Es importante, y creo que nosotras como colegas podemos hacer investigaciones de otras autoras. Entonces, básicamente, pues esas serían mis conclusiones, ¿verdad? Que ojalá existiera interés de parte del Estado para apoyar estas investigaciones, que entre nosotras nos acuerpemos con esta literatura, ¿verdad? Y yo creo que cada quien dentro de su biblioteca, pues leer más mujeres. Gracias. Gracias, licenciada Natarena. Maestra Calderón. Muchas gracias. Al igual que la compañera Natareno, concuerdo en la apertura de estos espacios para el estudio y la visibilización de las mujeres. Centroamérica es una zona muy olvidada en cuanto a literatura. En general, la literatura es trabajada desde lo europeo y algunas veces ciertos focos importantes de América Latina, pero conseguir literatura centroamericana en la misma Centroamérica es muy complicado.
Por ejemplo, para que yo tenga acceso a muchas escritoras guatemaltecas, salvadoreñas, incluso mexicanas, he tenido que salir o he tenido que pedirle a alguien que me envíe esos textos desde donde están, porque en Costa Rica el acceso es muy complejo. También ahí se nota una situación editorial que supongo que en el resto de Centroamérica es problemática. Publicar en Costa Rica es muy difícil, es muy caro. Existen editoriales públicas, pero el financiamiento no es suficiente. Muchas de estas editoriales están ligadas a universidades públicas donde hay ciertos regímenes para la publicación, para la temática, etcétera. Por eso hay muchísimas escritoras jóvenes en este momento, muy activas, que tienen una producción muy amplia, pero no tienen espacios suficientes para poder mostrar sus textos, salvo pequeños círculos de escritura, blogs, por ejemplo, lugares en la internet, pero también por eso se hace muy difícil leer a las escritoras contemporáneas y de otras latitudes. Por eso considero importante también un esfuerzo entre las diferentes personas investigadoras para que podamos compartir la información, ¿verdad? Ser un estudiante o una estudiante de literatura en Centroamérica implica un compromiso bastante amplio. Siempre lo he dicho, una investigadora, un investigador de estas temáticas, porque tenemos que movilizarnos mucho, tenemos que rescatar muchos nombres que están o en el silencio o en el olvido. Y pues definitivamente nuestra zona, nuestra región todavía adolece. Es muy importante todas estas muestras que nos hizo la doctora Alvisures de textos en común, ¿verdad? Que se han escrito para poder seguir investigando y para poder seguir buscando esta información de la cual lamentablemente carecemos. Por lo tanto, yo pues llamaría al compromiso definitivamente para la investigación y para la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Calderón. Que surja una red de lectoras investigadoras a partir de estas jornadas, tanto las ponentes y las estudiantes generar este espacio de comunicación. Ya tenemos un proyecto en común. Qué bien, muchas gracias. Doctora Alvisures. Sí, yo voy a ratificar lo ya dicho en cuanto a lo que menciona Carlas. Me parece importante la labor que se realizan, por ejemplo, en lugares, como bien dice ella, fuera de estrictamente del grupito en la academia, que son tan reducidos, ¿verdad? Y que en el caso de Lilian, por ejemplo, en la con los talleres en la municipalidad, o Carla con los talleres también en editoriales, creo yo que es fundamental porque no hay libros si no hay lectores, así de simple, ¿verdad? Y los lectores no van a ser los colegas que conocemos en un ámbito tan reducido. Entonces yo sí creo que es muy importante esa labor que se está realizando porque ayuda a multiplicar lectores y eso es fundamental para que los libros circulen, si no, son ediciones que se quedan sin leer y ahí lo importante de promover a autoras mujeres. Y en el caso de lo que dice Erika es muy cierto. Es decir, por un lado, siempre Centroamérica tiene una posición de invisibilidad, ¿verdad? En los cánones de literatura hispanoamericana. Y lo vemos con este supuesto boom de literatura de mujeres, que bueno, tengo mis dudas sobre el nombre, pero uno ve y parece que en Centroamérica no hay quien está escribiendo literatura, ¿verdad? Entonces nos toca como esa desventaja y es cierto, el desconocimiento de lo que estamos haciendo en Centroamérica, es la importancia de esas redes que mencionaba Erika, de estar conectadas y a veces pues por facilitar un libro, ¿verdad? Que uno no tiene y que de alguna manera puede hacer llegar. En Guatemala no ha habido correo durante varios años, entonces también eso ha sido una limitación. Pero sí, es indispensable, creo yo, esa comunicación entre quienes tenemos interés en escribir sobre las mujeres centroamericanas para poder apoyar en esfuerzos de investigación, textos primarios y poder establecer conexiones que finalmente nos favorezcan poder seguir escribiendo sobre las autoras mujeres. Y creo que eso es no más que ratificar lo que ya dijeron mis colegas. Muchas gracias a cada una de nuestras ponentes. Una
Una muestra de cómo podemos acercarnos a la autoría femenina es esta, una lectura desde la literatura femenina y el feminismo, una lectura desde analizar lo erótico como una forma de ir contra el patriarcado, esa respuesta que responde al patriarcado, y luego todo el recurso teórico, metodológico, el análisis que podemos hacer de toda la publicación de autoras que tenemos en la región centroamericana. Creo que este panel a mí me ha dejado, pero con muchas posibilidades de buscar, de seguir preguntando, y solo quisiera de cerrar este panel con algunas sugerencias para quienes nos están viendo. Acá tenemos, la editorial Cultura publicó en el 2016 unos textos escogidos de Yolanda Oriamuno para que se acerquen a este texto. Está en editorial Cultura, es la editorial nacional, así que no es costoso este libro, y tiene una pequeña presentación de Vania Vargas, otra autora guatemalteca. Tenemos esta de Jacinta Escudos, Crónicas para Sentimentales, un texto que también les recomiendo para que ustedes puedan acercarse a él. Este lo tiene, estoy haciendo publicidad, estoy haciendo publicidad, pero es para que los encuentren. FG Editores, recomendadísima, Michelle Recinos, autora salvadoreña. Esta es una serie de cuentos, Sustancia de Hígado, realista, una autora guatemalteca, Ruth Baides. Este es un libro de poema. Esa niña tiene pensamiento de sicario. Me encontré con este librito hace un año, 73 relatos, 73 cuentos de mujeres guatemaltecas, desde Ana María Rodas, Carolina Escobar Sarti, 73 cuentos. El libro se titula Lienzo de Fuegos. Retomando la literatura erótica, escrita por mujeres, una guatemalteca, Mildred Hernández, y su texto Erótica en la Ciudad. Y no lo tengo a mano, pero es la novela de Mónica Alvisures, Ita, un relato en primera persona espectacular, y el que me tiene, pero haciendo mucha investigación. Su última novela, La Letrada, publicada este año, ¿sí? La Letrada, un texto que nos muestra cómo en la literatura puede acercarnos también a la historia de nuestro país, pero también a la reflexión sobre lo que es mujer en una sociedad centroamericana y cómo podemos repensarnos a nosotras mismas y también en lo común con otras. Es un texto recomendadísimo. La Letrada de Mónica Alvisures. He tenido la oportunidad de leer la novela no una vez, sino varias veces y con varios grupos de lectores y lectoras. Y es una novela que aparte de merecidísimo el reconocimiento, el premio, así también es merecido que ustedes, como lo dice Mónica, tenemos que ser lectores para que tengamos libros, ¿sí? Una lectura recomendada para ustedes. De esta manera, entonces, yo me di el atrevimiento de cerrar este panel sugiriéndoles autoras, sugiriéndoles títulos y motivándoles a que hoy acá nos han dejado muchos puntos, perspectivas, todo un horizonte por el cual podemos ir. Así que les agradezco bastante su escucha. Voy a dar entonces paso al cierre ya de esta actividad. Voy a indicarle a nuestra audiencia que el enlace para registrar su asistencia ya aparece, o si no, va a aparecer publicado en el espacio de mensajes de la transmisión en vivo.
para que ustedes registren su asistencia. Y daré lectura al reconocimiento que será enviado posteriormente a cada una de nuestras disertantes. Leeré el texto y cada una de ustedes recibirá este diploma. Dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a cada una de ustedes por su excelente participación en el panel Irrupción de las mujeres como sujetos de producción literaria en Centroamérica. Y aparece la ponencia de cada una de ustedes dentro del marco de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas al 50º de publicación del libro Poemas de la Izquierda Erótica de Ana María Rodas y a los 75 años de publicación del libro La Ruta de su Evasión de Yolanda Oreamuno, realizadas en modalidad virtual. Los días 16, martes 17, miércoles 18, jueves 19 y sábado 21 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 21 de octubre de 2023. El lema de la Universidad de San Carlos de Guatemala: id y enseñad a todos, firmado por el coordinador general de estas jornadas académicas, que es el maestro Jorge García González, por la directora del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades, la doctora Elsa Nuila Paredes, y por el señor decano de la Facultad de Humanidades, el maestro Santos de Jesús Dávila. Sirva este diploma como un reconocimiento y un agradecimiento a este espacio tan rico de conocimiento y de nuevas perspectivas que nos han brindado. Agradezco entonces a las profesionales que hoy nos acompañaron y agradezco también a la audiencia y no me queda más que invitarlos. Voy a leer las actividades que tenemos para mañana. Perdón, mañana no, mañana es viernes 20 de octubre, ¿verdad? Entonces, tenemos otras actividades, pero me indican acá que la siguiente actividad de 4 a 6 horas es a la que los tengo que invitar, es sobre dramaturgias femeninas y escena centroamericana, historia, estado actual y perspectivas, en donde estarán presentándose los ponentes Jorgelina Cerritos, Yara Betsabe Contreras de León, Emanuela Llosa. Después de esta actividad da inicio la próxima, así que están cordialmente invitados a que continúen siguiendo la página de la Facultad de Humanidades, en donde se están transmitiendo estas jornadas académicas de literatura. Así es que, como resultado de este panel, ojalá tengamos una red de lectoras e investigadoras de la literatura centroamericana. Démosle paso a este proyecto. Que tengan muy buena tarde. Saludos para todas y todos. Somos Humanidades.